saludamos al profesor Ternura, que está con nosotros. Demos un aplauso al profesor Ternura, que estamos en este fondo invernal. Muchas gracias. Bienvenido. El invierno ha llegado. Oye, ¿pero qué pasó? No, es que llegó la nieve. Se fue la nieve. La nieve está presente. A ver, Se va la nieve. vamos a empezar a pensar lo que ha pasado esta semana. Matías Hermosilla es académico, escritor, se ha dedicado al campo de la cultura pop, de la música, de la historia. Y desde ahí queremos pensar las figuras que hacen noticia. Es por eso que queremos invitarlos a que acá todos presentes pensemos la figura de Carol Lucero. Carol Lucero Venegas. Carol Lucero Venegas. Profesor Ternura. Primero, a ver, hay que pensar en que a medida que Carol Lucero se alejaba de su origen, se produjo una transformación ontológica. Bueno, yo voy a partir con la tesis y la frase que finalmente le dio vida, ¿no? Al título que le pusimos a la columna. Uh-huh. Todo es sobre poder. Todo es sobre poder. Y esto parte de una cita de Oscar Wilde, que fue muy famosa y difundida, que dice: todo es sobre sexo, menos el sexo que es sobre poder. ¿Qué significa eso? Hagamos el análisis de frase a frase, profesor. El pensar en que todo es deseo, ¿no? Y el momento del acto sexual, y en el caso de Carol Dance, en este caso específico, es pensar que en ese momento es, sobre todo en la metáfora de Carol Dance, es que la sexualidad está ejercida desde un poder. Y en el caso de Carol Dance, y es lo que hemos trabajado arduamente en investigación, diálogo con Fabián, con Nicolás, en todo este trabajo de conversaciones, reflexiones, lectura, y que ha hecho que podamos avanzar a la idea de decir que Carol Dance simboliza la llegada de una persona que no tenía que tener poder. Pero espérate, ¿y por qué no tenía que tener poder? Porque Carol Dance no estaba destinado al poder. Era el rey de los Pokémon. Sí, Era una figura, en Jingo. Jingo. Era levantado. Es que antes de ser Jingo era el rey de los Pokémon en las discotecas. Él llegó validado por un pueblo. Era Chico Next. Exactamente. También, sí. Entonces, de alguna manera, si uno lo representa, Carol Dance ya no es una persona real. Es la representación misma que se vuelve realidad. Es un sujeto que se convierte en simulacro. Es quien piensa, de alguna forma, en esta realidad donde se ha diluido su identidad, que se enmascara a través del personaje Carol Dance y a través de una realidad profunda. Es animador original de matinal, donde su dimensión humana se ha perdido, ya no tiene que ver con la realidad. Carol Dance es simulacro puro que busca poder. Y que busca poder a tal punto que intenta transformar a una mujer lesbiana en heterosis. Es que eso es la clave. Es que, pero mira, partamos del principio. Pero mira, piensa, es adicto al poder. Porque qué cosa más poderosa es la sensación masculina, ¿no? Esa frase masculina de es que ella es lesbiana porque no sabe lo que es bueno. Y en ese sentido, claro, en imaginario popular, Carol Dance en toda su vida ha buscado espacios de crecimiento de poder. ¿Y cuál es la clave de esto? El momento en que rompe su relación con Natalia Rodríguez Arenita para pasar a Falo Larrañaga. Es el momento en que Carol Dance se desclasa, se aleja del imaginario del origen, de la validación del pueblo. Perdóname, y eso hace nacer el chúpalo Carol Dance. Exactamente. O sea, el desplazamiento es porque la gente critica esa salida que hoy podría ser chúpalo Sammy Reyes. Exactamente. Oh, ¿verdad? Es el avance. Si hubiera un nuevo estallido. Sammy Reyes es el nuevo Carol Dance, se podría decir. Claro, hay unos memes muy chistosos ahora de Sammy Reyes, ¿no? Que salía Semen Reyes. Entonces, a lo que voy con este imaginario es que Carol Dance emula a ciertos personajes que han estado en la televisión. Carol Dance era esta disputa que había en Jingo, para ir al origen, era entre el pueblo, los populais y los modelize, es decir, entre el pueblo y el modelo. El modelo neoliberal. Exactamente. O sea, el populize era una abstracción de la gente, de las víctimas de los modelize que representan a la hegemonía, o sea, al poder, al modelo. Carol Dance quería pasar a ser modelize. Y lo que hizo, la tesis terrible y compleja de esto es que Alex Hernández, desde su mentalidad maquiavélica, quería que ganara el modelo. ¡Claro! Hizo una lucha de clases, pero a la inversa, es decir, gana el modelo. ¿Y cómo es? Carol Dance es el paladín de esta lucha, de este desclasamiento social.
es la llegada de lo que Alex Hernández soñaba. Esta figura que es validada por el pueblo, pero que se aleja del pueblo, que cambia su forma de vestir, que se deja de alisar las patillas, que empieza a tratar de performar, porque él en el barrio era el chico de ojos azules de la población. Hay un tema que es el proceso de movilidad social de Carol Dance, que se acelera vertiginosamente en un tránsito con una ruptura radical, el hábitus, el entorno, los afectos, creando un vacío existencial. Tal cual, como diría Pierre Bourdieu, ¿no? Nunca mejor dicho. Estaba destinado a un hábitus, a una conexión con personas específicas, a crecer en ese espacio, a ser el rey de los Pokémones y avanzar a distanciarse de eso para construirse y encumbrarse como esta nueva figura de poder. Ahí hace un crimen perfecto en términos de Baudrillard, que es el asesinato de su propio pasado a cambio de un futuro hiperreal. Esto, hay teóricos como Chris Royek que distingue la celebridad lograda y la atribuida. Sí. Eso, Carol transita de una a otra y se transforma en una máquina de fama. Es más, llega a tal punto que su productora se llama Like Media, la explotación por la explotación del ser humano. No, y es finalmente, pensando en la sociedad del espectáculo de Guy Debord, ¿no? Es la idea de que es un like, es el me gusta, porque además Carol Dance, la adicción al poder es también la adicción al like, la adicción a la validación. A la autoexplotación que Byung-Hun Han llama como arquetipo de sujeto de rendimiento. A diferencia de la estrella de televisión explotada por un poder externo, Ajá. el canal, el influencer se interna en una incesante autoexplotación. Es su propio jefe y a la vez su propio esclavo con la positividad tóxica del poder hacer, del Yeshuikian neoliberal, esa libertad paradójica de ser empresario de sí mismo. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué hace Carol Dance? No se entrega al Big Brother de la tele, se entrega al Big Other, Exactamente. del like, del feed. Pero parte con siendo la figura más validada de ciertos espacios. Pasa de Jingo al matinal como un espacio de alejamiento, de distanciamiento moral y de ganancia de capital simbólico. ¿Por qué? Porque para algunos sigue siendo el campeón del pueblo, pero que crece. El campeón del pueblo que crece en el modelo. Claro, pero hay un momento en que todo esto se quiebra en el estallido social de 2019 porque se rompe la performatividad de Carol. La funa masiva no es un ataque a la persona Carol Dance, sino un rechazo colectivo a la identidad que él estaba obligada a reiterar, la del éxito individualista, de la explotación, de postear, de existir para el algoritmo. Carol se transforma en un juego de hiperreproducción, se transforma en una figura increíblemente rígida, la marca Carol Dance, e increíblemente frágil, dependiendo del próximo like, del próximo escándalo, de la próxima funa. Se vuelve, o sea, el problema de Carol Dance es que solo existe en la funa. Es Carol Dance existe en este momento, sí, o en ese momento, de ahí en adelante, ¿no? De ahí en más. ¿Por qué? Porque su forma de justificación de poder se basa en la manifestación de todo un imaginario de modelo. Es decir, ¿qué es lo que la gente pelea en el estallido social simbólicamente contra un modelo? Son tantas weas que no sé qué poner, son tantas crisis, y este personaje que traicionó sus orígenes, que traicionó el pueblo, que traicionó su imaginario popular, al avanzar dentro de esta sociedad del espectáculo, queda estando en la palestra. Es decir, ¿cuál era su matinal? Era él columpiándose con Patti Maldonado. Era él sentado en ese mismo panel abrazando este espacio. ¿Y qué pasa con Carol Dance? A diferencia con otros campeones que se han desclasado en la historia de Chile, como Luis Jara, por ejemplo. Pero hay una diferencia. Hay una gran diferencia. Luis Jara, tú lo sacas de su hábitat y es talentoso. Exactamente. Es un crooner. Se mantiene porque es un gran cantante. A Carol Dance tú lo sacas de ahí y pierde el like. Y en ese sentido, toda esta seña de cosas que había hecho, esto que le hagan sexo oral en vivo en un programa de radio, esto que... También estuvo con el tema de las criptomonedas, me acuerdo. Eso viene después, porque eso es parte de ese imaginario, porque ya cuando te empieza a abandonar el sistema, dentro de todo, porque ¿qué es lo que hace el sistema? El sistema no va a abandonar a Cuchillo Izaguirre, porque es Izaguirre. Claro, no es Carol Lucero. Este que era Lucero Venegas. Exactamente. No es un chico de población. Porque el sistema no va a abandonar a Cuchillo Izaguirre, lo va a esconder. Lo va a meter en una puerta, lo va a meter en un closet, lo va a guardar para cuando lo necesite. O mantenerlo vivo en ese ecosistema. En Sin Filtro y todo ese imaginario, ¿no? Claro, siempre va a estar subsidiado porque de alguna manera es un tipo acomodado que puede enloquecer. Siempre puede haber un loco por derecha porque va a haber un ecosistema que lo va a recibir. Pablo Herrera. Exactamente. Y hay una espalda simbólica. Mientras el caso de Carol Dance es que Carol Dance
está enfrentado a ser el más débil del bastión del modelo y el que traicionó al pueblo. Y eso está muy marcado en este imaginario como teórico-cultural, ¿cachai? Como que de cierta forma nos pone en la mesa de que Carol Dance solo existe en el espectáculo. Y en ese espectáculo que existe, su vida es un espectáculo. Pero no es un espectáculo como Mario Kreuzberger, o no es un espectáculo como otras figuras que Quique Morandé, que trascienden ese espacio. Es decir, ¿a qué me refiero? Carol Dance hace cosas que quizás los animadores de televisión de los 90 hacían. Claro. Y se les perdonaba. Pero Carol Dance no es Mario Kreuzberger. No es Quique Morandé. Carol Dance no tiene la posibilidad y ya no está ese poder absoluto de estas figuras porque Mario se jubila. Mario se va y Carol muere. Exactamente. O sea, Mario es un sol en un sistema solar. Cuando Mario se apague, va a haber la oscuridad total en el sistema de espectáculo. El hoyo negro. Exactamente, el hoyo negro. Hay dos opciones. Todo se traga, todo se va hacia adentro. Si Mario se apaga, o hay oscuridad total, un hoyo negro absorbe todo. Exactamente. Hay un factor que me parece interesante porque estábamos hablando de Carol Dance y su apuesta. Nació, yo creo, dentro del último ciclo de la transición, como una especie de Darth Vader corrompido por Alex Hernández, emperador. El emperador de la oscuridad. Claro, y eligió pagar su precio, dejar su alma, desclasarse para dejar de ser el rey de los Pokémon y ser el rey del pueblo. En esta lógica, es un depredador que se niega a perder, ya que por psicología el comportamiento analizado en el contexto de sus escándalos más recientes lo sitúa en una dinámica de gratificación gratuita. Yo creo que hay un factor que puede ser también terrible, que es el futuro de Carol, del yo S.A. Cuando el yo S.A. pierde valor, Carol solo existe a través de un tercero, que es la máquina medial. Y ahí la pregunta es, a todos nuestros queridos netvidentes. Exactamente. Y a Héctor Fabián Alfaro, que está en nuestro equipo de redacción, que ha acompañado este ensayo. Carol, ¿tiene posibilidad de sobrevivir más allá del reality show? Yo tengo una tesis, discutimos largamente con Nicolás. Estas son dos posiciones. Según el Nicolás, Carol puede sobrevivir en la telerrealidad, en el reality show. Solo, o sea, es como su única realidad es la televisión. Él para sobrevivir debe ingresar a una casa estudio. Y yo tengo otra visión, que es abrazar la funa primero, y segundo, abrazar la funa desde el partido de la gente. O sea, ¿tú crees que el partido de la gente es la máquina en donde Carol Dance podría desarrollar un discurso, una estructura en la cual podría supervivir? Exactamente, podía construir un nuevo imaginario desde eso, como Javier Olivares, como Dr. File, como la propia Pamela Giles. Es transformarse en una infraestructura de un sistema que tiene a Franco Parisi arriba, acusado de muchas cosas y que abraza la funa. Y ese abrazar la funa, él la abraza, dice pagué todo lo que tengo que pagar, finalmente, ¿no? Hago un pacto para poder volver a entrar a Chile. Hago una campaña entera por Zoom. O sea, tu teoría es, no es la telerrealidad el camino, Carol, la realidad es que vayas a abrazar las dinámicas de Bad Boys y desde ahí puedas explotar a ser diputado o senador. Porque yo creo que la telerrealidad actual no tiene el poder de la telerrealidad antigua. En el sentido de, por ejemplo, mira, la salida, aquí te puedo dar una concesión. Para que Carol Dance sobreviva, no tiene que ir al reality de la tele, tiene que ir a Diego González TV. Sí, es cierto. O sea, debe entregarse como Bardock. Exactamente. Debe volverse un... O sea, a ver, Carol es pornográfico. Exactamente. Debe abrazarlo. Y pornográfico porque también es un gestor porno. Debe abrazarlo. Como gestor de la pornografía. Exacto. Y es un gestor pornográfico que ha ido en decadencia cada vez más. Es decir, terminó cerrando su productora, su Like Media. Y es tan mediático y es tan en eso y tiene tan esa mirada de impunidad que el acto que comete, que nos hace hablar de él, de esta búsqueda del poder, es en su propio medio. Es tratar de, entre comillas, discursivamente para él, dar vuelta a una persona, hacerle cambiar que conozca lo que es bueno, es tratar de transformar a una mujer lesbiana en una mujer heterosis prácticamente, desde mostrarle lo varonil que es él, y que no lo hace en un hotel, no lo hace lo hace en su propio medio, lo hace en la mesa de la sala de reuniones de Like Media. Claro, hay una expresión... todo es poder. Todo es poder, todo es corporalidad. Exactamente. Ahora,
yo conocí a Carol. Hay una entrevista maravillosa a Carol Dance en Buenas noches a todos, con Eduardo Fuentes, en la cual desarrollan la idea de los caminos de su vida, de la funa, y yo soy de los que cree que nadie es funado si sigue comunicando. Carol Dance dejó de comunicar, se aisló, Pero yo creo que... o no siguió trabajando, se confundió, creyó que el trabajo, que la comunicación era en el microclima, porque una figura tan popular por escándalo debería haber tenido un correlato en digital tan equivalente, ¿no? Y ahí hay una Claro. falla de sistema, hay una falla sistémica metodológica. Es que yo creo que hay un problema que tiene Carol con su adicción a otra cosa también, al like. El abrazar la funa es soltar el like. El abrazar la funa... Hay un texto que se llama, que es un texto de autoayuda de origen japonés, de Ichiro Kichimi, que se llama Atrévete a no gustar. Exactamente, ese es el problema. Es que Carol nunca quiso dejar de gustar, le puso gustar a su productora. Porque él, en todas estas concesiones históricas que ha hecho a lo largo de este tiempo, fue soltar el gustar, fue abrazar el gustar. Y el gustarle al modelo. Y cuando quiso gustarle definitivamente, transgresoramente al modelo, soltando sus propios valores iniciales, terminó siendo trasquilado por el propio modelo. Porque si hay que quemar a un hombre de paja en la plaza de la Dignidad, no iba a ser Sebastián Izaguirre. No iba a ser Quique Morandé. Porque no tenía que ser uno que quisiera pertenecer a la tribu y se pudiera sacrificar por el resto. Tenía que ser Carlos Lucero Venegas. Un aplauso para el profesor Ternura, que ha dado su análisis. Qué su gran lectura. análisis. Buenísimo, yo estaba atenta escuchando a la gente. ¿Tienes alguna Los aplaudió consulta? mucho. ¿Tienes alguna consulta acá desde el invierno de turno? Yo tengo una pregunta. ¿Será Dígame. una solución que Carol Dance se vaya del país o no? No, nada. Tiene que quedarse. Ronnie Dance, ahí te dejo ese spoiler. ¿Qué le pasó a Ronnie Dance? Está haciendo como gaffiter en Estados Unidos. En Polonia. Claro, como que de cierta forma hay que pensar en eso. Estas figuras, por mucho que traten de salir, no van a poder. Si Carol Dance se va del país, ¿a qué se va a ir? Hay otras figuras que podríamos mencionar más adelante, pero bueno. Hay muchos que han tratado, saliendo de Chile, buscando otro camino. Además, el relato de la salida del país tiene como costo que hay un peor backstage del que se muestra. Pero mira, Una hay una edición. persona que lo hizo y ahora es candidato del Partido de la Gente. Y es el hermano odiado, el gemelo perdido de Carol Dance, Javier Olivares. Hay una relación entre Javier Olivares y Carol Dance muy interesante. No se quieren, además. Por eso, son los hermanos que se odian, son los gemelos, los mellizos que se odian. Caín y Abel. Caín Yabel o los Jocelyn Holt, para decirlo. Claro. Tomás y Alfredo Jocelyn Holt. Ojo, nosotros estamos haciendo este análisis porque hoy a la noche 15 millones de pesos le van a pagar a Carol Dance para hablar en OnlyFama. Estamos calentando el ambiente. Claro, este documento se llama La entrevista a Carol Dance, pensar al personaje. Exactamente. Por eso acá da vuelta. Por ejemplo, hay cierta intelectualidad que rechaza la idea de pensar a estos personajes. Por ejemplo, hay un video de la Camila Nach, acá dice Francisca Pascual, dando una entrevista en mexicano. Ahí hay mucho que cortar en la locura. Es que Sí, es heavy, porque justamente ella dice que es muy conocida en Chile, que le piden fotos, no Es sé que qué. ídola, claro. Sí, que toda la gente la va, la Bueno, persigue. Belén Soto lo hizo también, ¿no? Que también hablaba en mexicano, tenía una pareja mexicana y todo, ¿no? hay un factor que es la búsqueda de escapar. Salir. Exactamente. Oh, y validación internacional. Por ejemplo, hay gente que lo ha tenido de otra línea o con el sacrificio, pero que no abandonan los chilenos imaginarios. Por ejemplo, Mon Laferte, ¿no? Que se validó afuera, se transformó en una figura de culto afuera y llegó a generar la seducción inversa, ¿no? Claro. Yo a ver, creo que hemos tocado varios puntos. Básicamente hay fenomenología del ser visto. A Carol Dance le gusta ser observado. Fue el rey Pokémon, salió de ese traje, tuvo un ascenso capitalista donde se terminó desclasando y generando una distancia con su audiencia que lo transformó en un objeto para poder ser descalificado en medio del estallido social. Y hay un instante en donde Carol pasa a ser un simulacro. En esa lógica de autoexplotación, de la jaula de likes, del yo puedo, yo creo, en esta dinámica del capitalismo de vigilancia, hay una arquitectura que tiene que ver con la visibilidad, que ya no se logra en un set de TV,
sino en un terreno controlado por algoritmos cuyo único objetivo es la modificación de la conducta para maximizar el beneficio. Carol, creyendo que compite libremente en un mercado de marca personal, en realidad provee trabajo gratuito para los capitalistas de la vigilancia. Y no deja de ser sorprendente de que una de las acusaciones que se le hace es que él grababa sus sesiones de sexo con terceros dentro de su oficina. O sea, él tiene una obsesión con el vigilar y empoderarse. Es porque el poder... Él sabe- tenía espejos sobre su cama. Es que él contaba. sabe que el poder está en el control. Es porque necesita controlar todo. Él necesita... No, y no es solo mirarse como... Yo creo que no es mirarse con el fin de observarse a sí mismo, sino el mirarse con el fin al rendimiento. Es cuando la gente se graba... Cuando hay un show de stand-up comedy, la gente se graba para saber si sus chistes funcionan. Esa es la obsesión de Carol Dance. Es ser validado por el resto para poder mantener su poder, porque su poder se está enquistado en el like, en el gustar. Como por eso mismo se ve en los videos él mismo teniendo relaciones sexuales. Por lo mismo él tiene un espejo en el techo. Porque quiere rendir en ese camino. Quiere representarse y quiere poder controlar todos los espacios posibles para poder tener más poder. Entonces, ¿tú crees que hoy día la entrevista de OnlyFama va a fallar por eso? Porque es un contexto que no puede controlar porque está frente a un descontrolado Neme. Hay un factor ahí. Yo no caería en esta trampa. Tú dices que José Antonio lo va a soltar, lo va a No, descoger. o José Antonio ya con Kaminsky estaba afecto. Ujú. Con Carol Dance, que no tiene ningún costo político, porque Kaminsky, ¿qué es? Es un linaje. Si haces una línea hacia arriba, llegas a lugares de la televisión que no quieres encontrar. Hablar de la vaquita sabrosa, hablar de Canal Vive. Exactamente. Hablar de Canal Vive es hablar de, ¿tú sabes quién? Sí. El poderoso, el poder real, el poder amigo de todo el poder. de Tomás, de todo, Todo el poder. de todo el poder, el tipo más poderoso. Entonces, hablar de Kaminsky no tiene costo. Tiene lore, como dirían los jóvenes. En cambio, hablar de Carol Dance no tiene costo. Y ahí es donde cae, está desvalorizado. Porque todos lo soltaron. Porque todos lo soltaron. Lo soltó el modelo. ¡Le soltó la mano al modelo! Exactamente, el modelo le soltó la mano, muere. El modelo le soltó la mano y él le soltó la mano a su pueblo. Pero ¿cachai que? ¡Buah! Es tremendo. Es así. Es que la cultura popular nos da esas señas. Cosas que están ahí, que no son evidentes, sino hay que darle una segunda mirada a eso que consumimos como por gusto o por razón de alegría. Y finalmente no lo van a tratar con guante blanco. Y ahí es donde queda solamente abrazar ser Bardock. Es que Bardock... Bardock es una gran respuesta. ya a todos tus problemas. yo creo que es otro ensayo, lo habíamos conversado. Sí, Bardock es... ¿Quieren el ensayo de Bardock? Sí, El por ensayo de favor, que lo Bardock. hagan, sí. Sería buenísimo. Bardock, todas las posibilidades. Ese es el ¿Verdad que era título como del... Bardock, constructor de mundos? No, Diego González, constructor de mundo. Diego González, constructor de mundo. Es más, queremos tener a Diego González acá para pensarlo en vivo. Conversar con Diego Y González. nosotros no solamente esta sección de los viernes vamos a pensar, vamos a traer a los objetos a analizar. Exactamente, lo llamamos artefactos culturales. Ahora, Carol hizo mucho dinero y sigue haciéndolo, pero ¿sirve el dinero si no tienes amor? Es que ese es el problema de Carol. A ver, una persona fría, un millonario real, no necesita amor. De hecho, es como el día que Andrónico Luksic habló. Cuando era demasiado, como que se salió después, porque la primera vez cuando Gaspar Rivas le dice que es un hijo de puta, ¿te acuerdas? ¿No? En el Congreso. Y cuando pasa eso, solamente Andrónico Luksic se querella, no aparece. Y el poder de ese empresariado está en no mostrarse, en no tener rostro. Horst Polman era un rostro invisible. En el caso de Carol Dance, él viene de la validación del medio. Él quiere un like, él quiere que la gente saque fotos, porque su validación está ahí. Yo El poder está ahí. les tengo un personaje. Yo les tengo un personaje para ¿Ya? analizar. Luli. ¿Cuál? ¿Luli? Nicole Moreno. Nicole Moreno, Nicole Moreno es el triunfo de la voluntad. el triunfo de la voluntad. Pero yo creo que es interesante, yo creo que sería interesante hablar de Nicole Moreno con una de las personas que fue artífice de la primera Luli, Pedro Ruminot. ¿Por qué? Porque Pedro Ruminot creó la voz de Luli, po. El yo soy la Luli. ¿No ¿En la imitaba? serio? ¿No la imitaba? Exactamente. No, él construyó ese imaginario detrás. Hay constructores de mirada que ustedes no conocen.
El profesor Ternura trae poder y los tira. Hay mundos que ustedes no conocen. Esa es la idea. Vuelvo a la academia. Vuelvo a mis cuarteles de invierno. Claro, viene del invierno, atraviesa todo el invierno, trae un libro. Exactamente. Oye, hay una cosa que acá la gente nos contaba que se nos iba para poder ir cerrando, que tiene que ver con que Carol también Carol ha tenido sistemáticamente sexo en vivo frente a la audiencia. Exactamente. No, si tenéis razón, la salida es Diego González. Es Diego González. En nuestro centro de estudio de la cultura popular. Además piensa en eso. Diego González llevó eso al extremo. Mujeres muy guapas de Artsmate que se meten con personas que no son canónicamente guapas para la sociedad. El tío René. Exactamente. El tío René, Carlitos Vera. Que ahí nos permitimos la pregunta si el tío René es inclusión o discriminación. Hay pregunta compleja. Hay que hacer esa pregunta. Este centro de estudios va a hacer esa pregunta. Esto va a terminar en documentación académica. Esto termina en una cátedra. Exactamente. Yo hago clases de estas cosas. Oye, pero ahí creo que es más importante entender finalmente que Carol Dance está en un momento complejo, pero nunca... Hay gente que... El otro día, hace unos días, una compañera de trabajo estaba molesta. Y me dijo, ¿cuándo cae Carol Dance? Así, ese fue el título. Y yo le dije, eso es lo que genera que Carol Dance no caiga. Porque al vivir en esta hiperrealidad del odio, la funa, el comentario, etc., se nos olvidan sus actos y las características de este. Carol Dance tiene sexo con esta chica en Like Media, pero lo tiene sin condón, exponiéndose a él y a la chica a una potencial enfermedad venérea. Y ahí es ahí el marco de lo que supera lo que podemos decir, pero el debate sobre la funa, que es funable porque es un crimen o funable porque es un texto o porque es una idea. Entonces, desde ahí se asemeja más al crimen. No, porque se expone, expone al otro, hace daño. Yo creo que eso es un acto completamente de poder. De definir, yo hago esto, yo tengo relaciones sexuales con esta persona sin protección porque no lo necesito. Porque es como los viejos de los 60, de los 50. No pensaban en eso. Porque el poder también te ciega. El amor al poder te ciega. Y en ese sentido, en el caso de Carol Dance, él creía que él era posible o él que tenía la herramienta para hacer cualquier cosa. Terrible. ¿Alguna conclusión, alumna? A ver, alumna, prueba. No, prueba Vamos a hacer preguntas al final. Para la próxima. Vamos a hacer test al final cada edición de la clase. Háganme una pregunta. A ver si puse atención. Háganmela más fácil. ¿Cuándo Carol Dance cambia su ruta, su giro? Empieza su desplazamiento. Cuando deja Arenita por favor. Muy bien. Listo, estamos listos. Perfecto. Tengo un 7. Nota 7. Carol Dance está por encima de todo, incluso de los preservativos. Exactamente. Es que el poder está ahí. Piensa en eso. Pienso que soy tan infalible, que la gente me quiere, que tengo una validación, que esta mujer va a cambiar su visión de la sexualidad por mí, que no necesito cuidarme, porque yo soy poderoso. Porque estoy arriba de... Soy el poder. Estoy arriba de la biología. Exactamente. Soy el poder. Oh, es un adicto al poder. Yo que pensé que era un adicto al sexo, pero no, es un adicto al poder. Todo es sobre sexo, menos el sexo que es sobre poder, como diría el buen Oscar Wilde. Con eso cerramos. Muchas gracias, profesor. Recordemos que está con su libro, El carácter de una nación. De Corazones a Marcianeque. De Corazones a Marcianeque. Igual estaré acá atrás. ¿Alguien querían hablar cosas? Bueno, yo voy a quedarme aquí por si acaso. Por favor. Si necesitan, titulada Yeye de la primera becada. La primera beca. Se ganó la beca del instituto. La beca del instituto. Oye, tenemos más noticias. Gracias. Y en este gracias instante está... Gracias, profesor.